Blanca. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues continuamos con la programación de este coloquio. Me parece buena idea continuar. Ya la doctora Vendrell ya anda por ahí. Entonces, si ustedes gustan, pues continuamos. Voy a hacer la presentación de la doctora. Permita, un segundo. Doctora Hernández Vendrell, ¿es la que dice Leonor? Sí, doctora, es que es la máquina de mi hija. Ah, ok. Déjeme intentar, le pongo su nombre para que... Ay, muchas gracias. Gracias. Bueno, Perdón, Blanquita. Nada más para sí, saber dónde no estaba. hay problema. Si ustedes están de acuerdo, pues continuamos para darle largo tiempo a la doctora en su exposición. Bien, la doctora Aurora Hernández Vendrell es licenciada en educación musical y tiene también maestría en música, es maestra en música. Estudió musicología por la Facultad de Música de la UB. Asimismo, estudió el doctorado en filosofía en el Instituto de Filosofía de la UB y el doctorado en educación en la Universidad IBES. Se ha desempeñado como maestra de iniciación musical en el nivel básico, docente universitaria en licenciatura y posgrado. Ha sido asesora académica de la Dirección General de Bachillerato de la SED, docente de la licenciatura en música, la licenciatura en educación musical, licenciatura en danza y licenciatura en educación artística en modalidad virtual de la UB. Asimismo, ha diseñado programas de educación artística de nivel licenciatura, maestría y doctorado para la Universidad Veracruzana, la Universidad Pedagógica Veracruzana, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También para la Universidad Realiza. Diseñó y coordinó la licenciatura en docencia y gestión para las actividades artísticas de la UPB. Se desempeñó como directora académica y rectora interina de la UPA. Ha sido columnista para los periódicos La Jornada de Veracruz y Diario de Jalapa y ha realizado trabajos de investigación en diversos cuerpos académicos. Bien, sin más, con esta breve semblanza, pues continuamos. Doctora, toda suya es la audiencia. Maestra, muchísimas gracias. ¿Sí me escucho bien? Se escucha perfecto, maestra. Doctora, Gracias. perdón. No, muchísimas gracias, maestra Blanca Alicia Zúñiga. Buenas tardes. Es un gusto compartir este espacio con usted y con las personas que gentilmente nos acompañan. Me siento muy contenta. Creo que hay días para celebrar y este es un día para celebrar porque estamos todos en torno a la educación musical. Y bueno, eso hay que celebrarlo porque es algo que nos interesa y que además es de suma importancia para nuestro país. Agradezco al Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes la invitación para participar en el 8º Coloquio Nacional y 5º Internacional de Educación Musical a nivel superior, que realiza el Cuerpo Académico, Educación y Conocimiento de la Música, así como a la doctora Irma Susana Carvajal Vaca y al maestro Raúl Wenceslao Capistrán Gracia. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar en un evento de esta magnitud y poder compartir pues mi experiencia de vida, básicamente. He trabajado en distintos niveles educativos para la Secretaría de Educación de Veracruz, para la Universidad Veracruzana, y he tenido la suerte de estar desde maternales hasta doctorados trabajando, lo cual da una perspectiva amplia, porque cuando uno está frente a estos niveles educativos como docente, en los niveles básicos, y después está en los grupos universitarios, realmente puede uno hablar de lo que es la experiencia frente a grupo, de las necesidades reales que suceden en el aula. Yo quisiera compartir este documento que preparé, irlo comentando. Vamos a hablar o voy a platicar sobre las perspectivas en la formación del educador musical en la actualidad. Y dentro de un escenario de disrupciones e incertidumbres, el educador musical del siglo XXI debe conjugar el desarrollo de los procesos epistémicos, heurísticos y axiológicos dentro de un marco transdisciplinar entre las ciencias, las humanidades y las artes, así como fortalecer sus habilidades como investigador, promotor y gestor.
lo que le permitirá el abordaje de la educación musical desde propuestas pedagógicas actuales dirigidas al desarrollo integral del estudiante. Considero pertinente mencionar lo señalado por el pedagogo Edgar Willems, que decía: entender el concepto de educación musical no como el de instrucción o de enseñanza musical. Se debe entender que la educación musical es, en su naturaleza, esencialmente humana y sirve para despertar y desarrollar las facultades humanas de los niños. Creo que este es un punto medular. Los educadores musicales tenemos la suerte de trabajar con seres humanos de una manera muy directa e impactar en grupos básicos, en grupos grandes, y llevar toda esta formación humanista a través de la música. Creo que tenemos una labor muy importante dentro de la sociedad. En este siglo, los cambios vertiginosos que se sucedieron a partir del desarrollo de la tecnología, los medios de comunicación y la globalización a nivel planetario han permitido una comunicación en tiempo real, superando las distancias geográficas y culturales. De tal forma, las sociedades han desarrollado nuevas maneras de convivencia, de manejo de información, de producción y economía, que han impactado en los sistemas educativos a nivel planetario, presentando una realidad que se manifiesta compleja y dinámica, proyectando una cosmovisión que consecuentemente para su estudio ha requerido desarrollar nuevas perspectivas de abordaje desde la interdisciplina. Esto ha impactado en la economía internacional de tal forma que se ha detonado como factor determinante en gran parte de la población a nivel mundial, que en busca de una mejor calidad de vida se ha trasladado desde organizaciones sociales rurales pequeñas hasta sociedades urbanas complejas, convirtiéndolas en centros multiculturales, impactando de manera determinante en la educación a nivel mundial. Y esto aunado al fuerte movimiento migratorio producido por causas políticas, guerras, revoluciones o desastres naturales, ha incrementado la convivencia intercultural emergente a nivel planetario. Y actualmente, de manera determinante, con la pandemia producto del COVID-19, ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de desarrollar nuevas habilidades en materia educativa, tanto en maestros como en estudiantes. Lo hemos visto a lo largo de los 3 últimos semestres, donde hemos requerido desarrollar estas habilidades de manera emergente. Ahora más que nunca, en una sociedad que se enfrenta a nuevos retos de supervivencia y de convivencia, es necesario repensar los valores indispensables para la vida, la resiliencia, el equilibrio emocional, la creatividad, y retomar como educadores musicales lo señalado por Suzuki. Formamos personas, no solamente músicos, seres humanos sensibles, tolerantes, capaces de sentir compasión y de trabajar grupalmente, y buscamos que la educación musical se sume a la construcción de un mundo mejor. Esta gran paradoja ha enfrentado a la sociedad con realidades políticas, económicas y sociales que superan toda expectativa anterior. Las necesidades emergentes a nivel mundial están generando sociedades que en permanente cambio. Dentro de este escenario de disrupción e incertidumbre, los educadores musicales buscamos desarrollar nuevas propuestas didácticas y metodológicas, y consideramos que la música debe ser parte de la educación de todos los niños y jóvenes. Y debido a que vivimos en un mundo donde cada entorno social va generando sus propios sonidos, sus propias culturas, sus propias maneras de acceder al mundo, y esto refleja estilos de vida, entornos geográficos y culturales característicos, en principio consideramos que aprender a escuchar es una habilidad fundamental para la vida. En las últimas 2 décadas, se ha presentado un gran interés en estudiar los aspectos neurobiológicos vinculados con la música. Están, por ejemplo, las investigaciones de Maturana y Varela, que aunque son más antiguas, fueron un parteaguas en esta línea de investigación. Las investigaciones en neurociencias se han dirigido al análisis de los procesos de la cognición musical como parte fundamental del desarrollo humano, señalando que escuchar música no es sencillo, pues exige un esfuerzo conformativo y reconformativo sustentado en un proceso cognitivo. Partiendo de la premisa de que el cerebro humano funciona como un sistema multinivel, ejecutando millones de sinapsis cada día, se ha considerado que el estudio de la música es fundamental dentro de la educación, ya que desarrolla estructuras auditivas y motoras extendidas, amplía los circuitos neuronales, la plasticidad cerebral y el pensamiento lógico y creativo, además de fortalecer la atención, la memoria,
promover la integridad social y el trabajo en equipo. El educador musical en la actualidad necesita conocer el proceso cognitivo del alumno desde una base neurocientífica para poder desarrollar didácticas musicales diseñadas sobre bases científicas y psicopedagógicas que estimulen el desarrollo del alumno y que le permitan también abordar de manera certera el trabajo con alumnos con discapacidad, que ahora están siendo incluidos en las aulas. Y en este rubro sí quiero señalar que hemos trabajado con niños con autismo, con niños con síndrome de Down, con niños con discapacidad visual o auditiva, que requieren ya una especialización del educador musical de manera muy dirigida para poder tener este abordaje y entender cómo se da este proceso. Entonces, es una de las fortalezas que ahora ya requieren los educadores musicales. La formación del educador musical actual es mucho más amplia de lo que nosotros, o de lo que se había considerado con antelación. Somos realmente profesionales de una disciplina que de manera transversal está impactando en la sociedad, en el desarrollo de la sociedad. Por otra parte, cabe señalar que dentro de los indicadores internacionales, a partir de la Cumbre del Milenio organizada por la ONU en el año 2000, en los objetivos en materia educativa, la UNESCO propuso la inclusión de la música como eje transversal de la educación básica por considerarla un elemento fundamental dentro de la educación integral. Este rubro de los indicadores internacionales y legisgráficos de nuestro país para mí es muy importante porque los educadores musicales también estamos haciendo muchísimo diseño curricular. En este momento estamos haciendo diseño curricular de manera virtual para medios digitales, pero también lo estamos haciendo desde los niveles básicos hasta los niveles de posgrado y requerimos conocer las leyes de este país para poder, desde esa base, poder diseñar y realmente proponer algo que pueda llevarse a cabo e impactar, de alguna manera, mover las estructuras. La inclusión del arte y la cultura en la educación se contempla desde las propuestas internacionales formuladas por la ONU, mismas que se han organizado en el Manual Metodológico, Indicadores UNESCO de la Cultura para el Desarrollo, donde se interrelacionan 22 indicadores con las 7 dimensiones productivas de la sociedad. Esta batería de indicadores es muy determinante porque ya incluye al arte dentro del PIB, dentro del Producto Interno Bruto, como productor de, no solamente de servicios, sino de economía. Y entonces ya podemos entendernos como los artistas y los educadores musicales como productores de esto. De aquí surge la economía naranja, las industrias creativas, todo esto que se está generando. En lo referente a las dimensiones sobre educación, se proponen 4 indicadores para determinar los campos productivos factibles de medición que pueden impactar en el PIB como sustento de actividades educativas sostenibles, señalando los vínculos entre educación, cultura y desarrollo para que, cita, se fomente durante los 10 años de escolaridad de la educación básica, primaria y secundaria la participación de espacios de construcción y transmisión de valores, competencias y actitudes culturales, así como de empoderamiento personal y social y la valorización de la interculturalidad, la diversidad cultural y la creatividad, así como la promoción de la apreciación de la cultura y el arte. Termina cita. Los 4 indicadores a desarrollar son educación inclusiva, que se determina mediante el índice de escolaridad media en la población, educación plurilingüe y educación artística, que se evalúan mediante el porcentaje de horas de clase dedicadas a estas materias con respecto del total de horas de los programas oficiales, y formación de los profesionales del sector cultural para cubrir el índice de coherencia y cobertura del sistema educativo técnico y superior en el ámbito de cultura, el arte y la gestión, lo cual impacta de manera directa en el hacer sustantivo del educador musical. Y aquí incluimos la creación de nuevos espacios y de nuevos públicos que se van a estar formando desde niños. En México, a partir de las modificaciones al artículo 3º constitucional publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de mayo de 2019, por primera vez se señala la inclusión, cito, de las artes, en especial la música, así lo señala, en la educación básica. Es la primera vez que en México la música se eleva a rango constitucional. Y esto es muy importante para nosotros, porque como educadores musicales nos está justificando nuestro hacer.
en la educación básica, esto ofrece la oportunidad de desarrollar en los estudiantes la sensibilidad y el aprecio hacia las costumbres, tradiciones, arte y artesanía, además de promover su creatividad interactuando con la música de manera puntual y determinante, generando escenarios de creación y gestión cultural que apuntalan y potencializan futuras empresas culturales en las diferentes regiones del país y del Estado, que de tal forma se convierten en áreas de oportunidad para el educador musical. Ya el educador musical deja de ser el que pone los coros y pasa a ser un ente productivo dentro del ámbito escolar y puede ser dentro del ámbito regional en donde está inserta su centro de trabajo. Para ofrecer una educación artística cualificada en los niveles de educación básica, se torna necesario diseñar e implementar una oferta en educación superior dirigida a profesionalizar al educador musical como docente, investigador y gestor cultural para, de esta manera, fortalecer la cultura, las artes y convertir los productos culturales, escolares y regionales en fuente sostenible de ingreso en apoyo de la comunidad, generando nuevos escenarios de localización. Esto es, llevar lo local a lo global, respetando su esencia, para posicionarlo en el ámbito internacional. Que mostremos al mundo lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo, como por ejemplo la Orquesta de Cateura en Colombia, me parece que este trabajo con los instrumentos hechos a través de basura se está localizando, está yendo de lo local a lo global y está teniendo un impacto muy importante. Esto es, en este momento, es factible a partir del uso del Internet y de las redes sociales, posicionarnos, llegar realmente a otros ámbitos, que nuestro trabajo se vea y que lo que estamos creando llegue a estas plataformas. Claro que esto requiere también que el educador musical se prepare en las TICs, reciba esta educación dentro de su formación como educador musical, así como la formación como gestor cultural, porque al final del día en su centro de trabajo lo va a necesitar. De tal forma, al integrar la educación musical de manera transversal en la educación básica, se favorece el desarrollo de las competencias propias de las demás asignaturas, se fomenta la creatividad y se fortalecen las manifestaciones culturales propias de las diferentes regiones. Para lograr este objetivo, es indispensable capacitar a los docentes frente a grupo que se desempeñan en las áreas musicales en zonas rurales o en zonas periféricas mediante la promoción de la educación musical a través de talleres, a través de cursos de educación técnica y de educación superior. O sea, a los docentes que están frente a grupo, los educadores musicales podemos ir a ayudarlos, podemos ir a capacitarlos. Esto es otra fuente de trabajo para el educador musical y de proyección profesional. Este proceso educativo promueve consecuentemente la necesidad de abrir espacios específicos para las actividades de expresión y apreciación musical y artística, lo que impacta en la formación de públicos, promoviendo el desarrollo cultural, económico y social comunitario. Nos quejamos mucho como educadores musicales de lo que oyen nuestros alumnos, pero ¿qué estamos haciendo como promotores? ¿Estamos realmente formando públicos con nuestros alumnos? ¿Estamos realmente teniendo ese impacto en la comunidad o solamente se vuelve el muro de los lamentos? Porque yo escucho a mis alumnos y la solución no es quejarse, la solución es buscar la manera de generar esta cultura. Por lo cual, el educador musical debe proyectarse como un profesional de la educación en su centro de trabajo y sustentar sus actividades desde la pedagogía, la psicología, la neuroeducación, en trabajo colaborativo y transversal con los demás docentes de su entorno laboral. Ser educador musical implica mucho más que desarrollar actividades aleatorias, para lo cual es necesario coadyuvar al desarrollo de los alumnos de manera altamente profesional. Se ha tenido la idea de que el educador musical es alguien que llega con como si fuera una caja de herramientas con muchísimas actividades y hoy voy a sacar un pañuelo y mañana un globo y pasado juego una ronda. Eso no es ser educador musical. Un educador musical tiene un plan de trabajo, no es aleatorio. Y si está en la educación básica, está vinculándose con los docentes, está trabajando de manera transversal. Todas las actividades metodológicas están sustentadas en metodologías psicopedagógicas y los docentes frente al grupo lo saben.
Si nosotros llegamos ahí y no hacemos este trabajo colaborativo, no vamos a ser tomados como profesionales, definitivamente. Nuestra presencia tiene que ser profesional. Debemos de aprender a trabajar en el grupo colaborativo del cuerpo docente, la escuela que estemos, desde un preescolar hasta un centro de posgrado. Considero necesario comentar que dentro de la Universidad Veracruzana, mi universidad, a la que le agradezco el apoyo para estar en este coloquio, y a la Facultad de Música, comentar que la licenciatura en Educación Musical de la Universidad Veracruzana, de la cual egresé en la primera generación y en la cual laboro, fui la primera egresada en Educación Musical en ser docente de la licenciatura en Educación Musical. Inició su primera generación, iniciamos en 1996, hace 25 años, y hemos recorrido un largo camino desde entonces hasta nuestros días. Cabe señalar que este año está egresando la generación número 21 de educadores musicales, y me siento muy orgullosa y muy honrada de pertenecer al claustro de maestros de la licenciatura en Educación Musical, y señalar que muchos de nuestros egresados realizan o han realizado estudios de posgrado, y la mayoría se encuentran trabajando en distintas entidades federativas. La licenciatura en Educación Musical se ha convertido en referente a nivel nacional. La matrícula es amplia, cuenta con alumnos de muchas entidades del estado de Veracruz, así como población del sureste, el sureste de la República, que de alguna manera siempre ha estado cubierto por la veracruzana, alumnos de Quintana Roo, de Yucatán, de Oaxaca, pero también estamos cubriendo la zona norte. Tenemos alumnos de Chihuahua, de Sinaloa, de Sonora, de Monterrey, de Puebla también, de Baja California, entre otros estados, lo cual permite un intercambio multicultural o multiregional entre los alumnos, el convivir, el entender lo que está pasando en otros estados, en otras regiones del país, y le da una gran riqueza a este programa. Actualmente la licenciatura se encuentra acreditada por los órganos evaluadores a nivel nacional y cuenta con un cuerpo de docentes de académicos, todos con posgrado, todos comprometidos, con una vasta experiencia en las asignaturas que imparte. Solo me resta señalar que hemos recorrido un largo camino desde su apertura. Y quiero destacar que han sido los alumnos los que se han comprometido con la licenciatura, que lo que esta licenciatura es gracias a los alumnos, y que cada año yo he tenido el placer, el honor de impartir el seminario de investigación 2, donde ellos realizan su protocolo. Son ellos los que ponen trabajo recepcional acordes con necesidades actuales y diversas. El programa tiene 3 líneas de egreso: educación, investigación y música. Y esto ha permitido ampliar los campos de investigación terminal y trabajar de manera inter y transdisciplinaria. Y son ellos, los estudiantes, nuestros estudiantes, quienes construyen una educación musical viva, vigente y actual, y los que hacen que esta licenciatura siga fresca, siga viva y vigente. Yo es lo que quería compartirles, mi experiencia con estos muchachos, mi experiencia como educadora musical y todo lo que podemos aportar y la gran riqueza que podemos dar. Yo les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta. Le agradecemos mucho, doctora. Su exposición fue breve, pero muy concisa. Todo lo que nos expresó, pues tiene usted mucha razón en todos los puntos. A continuación, pues daremos paso a las preguntas. Tenemos mucho tiempo para debatir algunos de los puntos que usted nos expuso. Entonces, pues yo convoco a las personas que formamos parte de esta audiencia, pues que hagamos nuestras preguntas. Sí, yo estaré aquí atenta al chat, o si bien gustan levantar su mano, pues los iré atendiendo poco a poco. Por lo pronto aquí ya tenemos una felicitación. Dicen que es estupenda conferencia. Es el doctor Raúl Capistrán, dice: estupenda conferencia, estimada doctora Hernández Vendrell. Bien, Gracias. mientras
Muy bien, mientras alguien se anima a preguntar, yo quisiera preguntarle si me pudiera usted decir cuántos alumnos admiten anualmente para esta licenciatura. Aproximadamente 30. Muy bien, 30 alumnos, digamos que son especialistas en la docencia de la música. Y otra pregunta que también me inquieta es saber si a las otras licenciaturas, que me imagino que son especialidades en instrumentos, les imparten materias relacionadas a la docencia de la música. Sí, los alumnos de la licenciatura en música llevan 2 semestres sobre docencia de la música, pero hemos tenido ahora, bueno, ahora es desde hace varios años, podría decir que 10 años a la fecha, muchos alumnos de la licenciatura en música que cursan también la licenciatura en educación musical, lo cual le da una riqueza a nuestra licenciatura en educación musical y una nueva manera de ver a esta licenciatura desde la licenciatura en música. La licenciatura en educación musical, digamos que se ha ganado un reconocimiento a pulso con la licenciatura en música, que es mucho más antigua y está creciendo de una manera, podría decirse, hermanada en muchas cosas. Sí, entonces hay manera de que los alumnos estudien las dos carreras simultáneamente. Sí. Bueno, así lo entendí. Oigan, Sí. eso me parece fabuloso porque pues, actualmente las escuelas hacen uso de todos los músicos habidos y por haber, ¿no? Hay músicos titulados, no sé, como ejecutantes de piano que tienen que ir a dar clases al preescolar, necesitan el trabajo y aparte también por voluntad y por alguna vocación que no tenían descubierta, se deciden por el camino de la docencia. Entonces, muchos de estos maestros se tienen que formar por la experiencia. Acaban una carrera de especialista en música, no sé, en ejecutante de violín, por ejemplo, pero de repente se dan cuenta que lo suyo era enseñar a los niños. Entonces cambian un poco de vocación que permítame decir que no es que no es eso, sino que la música lo envuelve a uno con todas estas vertientes, ¿no? Tanto de la ejecución como de la transmisión del saber, ¿no? Entonces, para todos ellos instrumentistas que no han echado un vistazo directo a las metodologías, a los enfoques pues tantos que hay, ¿no? De tantas metodologías, pues es necesaria también una formación y una transformación en su manera de ver las cosas que apoye más al desarrollo del país, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece muy interesante todo lo que usted nos planteó en la conferencia, porque como lo mencionó usted, pues la parte política es importante conocerla, ¿no? Cómo es que la Secretaría de Educación va a incluir nuestra enseñanza musical, que es un fundamento, ¿no? En la sensibilidad humana. Bien, aquí ya tengo algunos recaditos en el chat. Primero, Alicia de Couve quiere hacer uso de la voz. Podríamos Perdón, escucharla. muchísimas gracias. Desde Buenos Aires saludo a todos y todas. Quería hacerle una consulta. Usted hizo un fuerte hincapié en la creatividad y en el rol del docente. Mi pregunta es, ¿cómo se trabaja la creatividad del educador dentro de la formación que se le brinda en las instituciones formadoras? Y por otro lado, quiero comentarle que nosotros en el Conservatorio Piazzolla, que hemos tenido el gusto de tener al profesor Capistrán en su momento en Buenos Aires cuando nos visitó, nosotros en el Conservatorio Superior tenemos un posgrado, una diplomatura especializada en la educación musical para personas con discapacidad. Y el foco es muy importante porque no estamos los educadores formados y capacitados para el tratamiento de temáticas musicales en estos entornos. Gracias. Sí, maestra. Antes quisiera hacer una mención. Quisiera decir que hemos tenido un amplio desarrollo
un amplio apoyo universitario. Y quisiera mencionar, porque está la maestra Julieta, que bajo su dirección de la facultad tuvimos muchísimo apoyo y se gestionaron muchas cosas y muchos intercambios con otras universidades y la licenciatura ha crecido. Maestra Julieta, me da mucho gusto saludarla y le agradezco todo el apoyo que hemos tenido y el cuerpo de trabajo de investigación que ustedes ahorita están trabajando, que es muy importante. Maestra Alicia, sí, en lo referente, bueno, ustedes son pioneros en la educación musical, tienen una vasta experiencia y estar con ustedes es garantía de que uno va a aprender. ¿Qué es lo que yo considero? Bueno, déjeme que le cuente que a mí me ha tocado como educador musical también estar en los niveles básicos. Y aquí me remito mucho a un libro de Luis María Pechetti, que a mí me gusta mucho, donde dice que el educador musical de América Latina tiene que llegar al lugar donde llegue y trabajar con lo que haya. Esto es, si hay conchitas, trabajo con conchitas, y si hay piedritas, trabajo con piedritas, porque en Latinoamérica somos un país, básicamente poblaciones sin dinero. Entonces, esto ya es desarrollar la creatividad. Y he trabajado también con grupos de maestros rurales en la Universidad Pedagógica Veracruzana y en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que están en la sierra, y trabajar con ellos y construir el palo de lluvia y realmente desarrollar la creatividad. Entonces, es cuando uno está en las aulas universitarias, la universidad es una cúpula del saber, es perfecto, pero cuando uno baja a lo que son los grupos, cuando uno recorre, como a mí me ha tocado recorrer este estado de Veracruz, y realmente irte por caminos de tierra, te das cuenta de que las cosas en la vida real no son así. Entonces, sí considero que el educador musical debe contar con esta creatividad, que es construir de la nada, definitivamente de la nada. A mí me ha tocado hacerlo. Si tengo piedritas, si tengo cajitas. Y para esto, la licenciatura en educación musical tiene una materia en lo muy particular que a mí me gusta mucho, que son los métodos de educación musical. Una materia que a mí también me toca impartir. Y estas metodologías que permiten que uno pueda trabajar con el cuerpo, que uno pueda aprovechar los espacios, que uno pueda construir cotidiáfonos, y no digo de manera aleatoria, de ninguna manera, que uno tenga realmente esa caja de herramientas, como dice Murray Schafer, pero que sepa cómo las va a aplicar dentro de un programa que tiene un objetivo, y que ese objetivo es, en la educación básica, no formar un músico, sino darle las herramientas para que pueda construir un saber igual que en otras materias y un tipo de razonamiento lógico que pueda impactar de manera transversal en las matemáticas, en la estructura del lenguaje y sobre todo en el pensamiento lógico. Creo que si nosotros como educadores musicales podemos hacer esto en colegiados y además ayudarlos a descubrir el mundo, ayudarlos a escuchar, ayudarlos a percibir, ayudarlos a sentir y sentirse parte de ese todo que es la naturaleza y que somos todos los humanos, como se ha visto ahorita en la pandemia, pues sí, tenemos que desarrollar nuestra creatividad. Ahora nos toca desarrollarla con las computadoras y hemos sufrido, porque realmente hemos sufrido, pero aquí estamos, maestra. No sé si... Sí, muchísimas gracias por su respuesta y por su ponencia. Doctora Aurora, estoy muy feliz, tenemos mucha participación. Vamos a darle paso a la pregunta o a lo que nos quiera comentar Jenny Amada. Sí, tiene su mano levantada. Jenny Amada. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia, maestra, excelente lo que usted nos comparte, como de verdad debemos reconocer que desde la música podemos hacer muchísimo como un área transversal a las demás y debemos tener esta creatividad todo el tiempo presente para poder darle a la música esa trascendencia. Estoy completamente de acuerdo y sé que desde la música podemos hacer muchísimo, muchísimo por la educación integral de los niños, de los jóvenes. Usted nos comentaba, y me pareció también súper interesante, cómo entonces nosotros no debemos quedarnos solo en la queja cuando
cuando se habla de ay, que la gente los chicos solo oyen reggaetón y bueno, esto de las músicas más comerciales. No sé si ustedes de pronto tengan alguna experiencia que nos puedan compartir al respecto de lo que se ha podido, de lo que se puede hacer en esta labor de que también la música salga como del entorno académico, del entorno de las universidades y podamos llegar tengamos ese reto, ¿no? Y podamos cumplir con esta expectativa de tocar más gente, la gente común, la gente que sí tiene esa sensibilidad, pero que sí también le ha hecho falta que auditivamente sea impactada por otro tipo de músicas. Entonces, no sé si de pronto ustedes nos pueden compartir como qué logros o qué acciones han podido experimentar, tener o qué propuestas tienen al respecto. Y muchísimas gracias, maestra. Felicitaciones también por la ponencia. Maestra Jenny, yo le agradezco mucho. Fíjese que sí, pero han sido los alumnos. Cuando ellos llegan con sus temas de tesis, que son cosas que quieren promover, llegan absolutamente con todas estas dudas, porque ellos están en relación total con el entorno. Una vez llegó un alumno al seminario de investigación 2 y me dijo que él quería trabajar el metal en Córdoba, así. Y yo le dije, a ver, hijo, ¿quieres estudiar las cazuelas? ¿O hay una metalúrgica? ¿O de qué me estás hablando? No, me dijo, la música metalera, maestra. Yo quiero ver cómo ha impactado la música metalera en mi municipio. Y el chico, después de delimitar, hizo un estudio etnomusicológico que al final del día terminó, él se tituló por promedio, pero terminó haciendo un documental donde hizo un estudio de algo que no se había hecho, de cómo había impactado de tal fecha a tal fecha la música metalera en su ciudad, como un fenómeno social. Entonces, ellos van proponiendo este tipo de cosas. Ahora recién un chico me acaba de decir que quiere hacer un taller con música popular, con géneros urbanos. Y hemos tenido un diálogo en esta construcción del protocolo de, a ver, yo entiendo que vas a trabajar el ritmo, pero quiero que me digas cómo vas a trabajar la melodía, porque esto más bien es un recitativo, ¿no? Entonces, este interés que ellos tienen y en este trabajo colaborativo con los maestros y luego con sus directores de tesis, los lleva a explorar nuevos campos y a tratar de a través de esos géneros urbanos que ellos ven que son de alguna manera nocivos por las letras, tratar de ubicarlos para atraer a chicos y trabajar ritmos, trabajar la música, darles un giro. Entonces, creo que son ellos los que están impactando ahí y están viendo la necesidad. Y a mí eso me da un gusto enorme cada vez que llegan con este tipo de propuestas. Ok, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Muy bien. Por ahí teníamos una iniciativa de Francisco Escobedo que algo quería preguntar. ¿Si estás por ahí aún, Francisco? Sí, aquí estoy, maestra. Bien, entonces pues adelante, Francisco. Ok, muchas gracias. Disculpe, maestra, tengo una pregunta. Habló sobre las necesidades sobre la educación para personas con discapacidad. Sí. y algún problema. Sí. Digamos, en algún caso, ¿cómo se debería de planear una clase así? Y, por ejemplo, ¿qué tal si fuera un niño superdotado? ¿Cómo se tendría que enfocar la clase para el niño? Fíjate que en ese aspecto, y es justo lo que yo quería platicar, esto que estás diciendo, las capacidades diferentes. Voy a comenzar con las otras capacidades diferentes y luego me voy al niño como superdotado. Mira, a mí me ha tocado trabajar básicamente con 3 tipos de discapacidades directamente, con síndrome de Down, con autismo y con invidencia. Y te quisiera platicar un poquito cómo ha sido esto. Cuando trabajé con invidentes, estudié un libro que a mí me gustó mucho, que se llama El pensamiento musical, de Rudolf Hartmann. Este libro es de artes plásticas. Entonces ahí lo que realmente relata es cómo se dan los procesos cognitivos a partir de imágenes visuales, cómo nuestro cerebro lo trabaja. Entonces, lo que yo hice fue aplicarlo al revés, cómo se da un proceso cognitivo sin imágenes visuales. ¿Cómo yo voy a entender? Porque nunca voy a sentirlo. Por mucho que lo entienda, nunca lo voy a sentir.
¿Cómo se da el proceso de pensamiento en un invidente que nunca ha tenido halo de luz? ¿Y cómo voy a poder trabajar con él? ¿Cuál va a ser el vínculo o el puente que vamos a abrir para poder tener ese diálogo? Pero para eso yo como educador musical me tengo que poner a estudiar y tengo que ir a ver a los expertos. Fíjate que esa experiencia fue muy bonita, trabajé casi 2 años con invidentes y ver cómo trabajas con alguien que no ha tenido halo de luz. Y era increíble cuando de repente me decía uno de los chicos, vamos a ver ópera. Obviamente no íbamos a ver ópera, él no podía ver, pero cómo se va dando cómo se da esta construcción de la realidad, porque mira, al final es eso, la construcción de la realidad que nosotros tenemos cuando tenemos el sistema cognitivo y las redes y todos los sentidos trabajando de manera normal, digamos, por lo menos sin este tipo de incidencias, cómo construimos la realidad, cómo construimos el concepto de espacio, el concepto de tiempo, y de ahí, a partir de ahí, los demás conceptos. Cómo llegamos desde un pensamiento binario, que es el primero que tiene el bebé, a un juicio de valor. Entonces, esto nos lleva a otro tipo de trabajo. Después trabajé con autismo. El autismo es muy difícil, muy, muy difícil. Fueron muchos años de trabajar autistas. De hecho, tuvimos una tesis que hicieron 2 alumnas sobre autismo, que ganó el premio Arte, Ciencia, Luz. Precisamente ellas estuvieron trabajando 1 año con los autistas, viendo de qué manera la música podía impactar. ¿De qué se trataba esto? Bueno, primero habíamos trabajado algo que se llama el método Tisch con los autistas, que es organizarles la realidad a partir de pictogramas, y la música era como un eje transversal, porque la música tiene una estructura. La música tonal tiene una estructura jerárquica, como todos los lenguajes, donde hay una tónica, una dominante, otra tónica, y entonces este tipo de música y este tipo de trabajo en coordinación, de alguna manera, los ayuda sin que se den cuenta a ellos y a todos a estructurar, a comenzar a estructurar, y les permite acceder a otro tipo de relaciones y de comunicación. No es la música sola. En el caso del autismo tiene que ser acompañada, en este caso era con el método Tisch. Pero es esta capacidad que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro ya viene programado con un pensamiento hologramático desde que nacemos. Entonces, cuando nosotros entramos, por ejemplo, a una habitación, inmediatamente nuestro cerebro percibe la profundidad, el alto, las diagonales, todo para poder moverse. No lo razona, no sabe qué está pasando, pero está pasando. Y uno como educador musical debe conocer todas estas cosas. Entonces, con la música pasa lo mismo. Cuando la música suena, se está moviendo en varios niveles polifónicos, en niveles estructurales, en niveles de frase, de tiempo. Tiene un concepto de tiempo desde la primera nota hasta la última, y va habiendo patrones que estructuran y, como decía hace un rato, reconforman un discurso musical, lo vuelven a conformar. Entonces, el cerebro está trabajando. El cerebro del alumno está trabajando cuando escucha música. De ahí que nosotros tengamos que escoger qué música le ponemos. Si le ponemos, por ejemplo, frases de 30 segundos, son mucho más estructuradas y va a haber un ritmo. Todo este tipo de manejo de una cuestión, digamos, un poquito neurocientífica con las estructuras musicales permite que puedas, mezclado con otras metodologías intrínsecas de cada discapacidad, trabajar con ellos. Ahora, la integración de niños con capacidades superiores al resto, por decir algo, es bastante complejo. Nosotros podemos trabajar de la misma manera con ellos, ayudarlos en un crecimiento cognitivo, pero también podemos, con las actividades grupales que logremos diseñar, integrarlos dentro del grupo, ya sea como monitores, ya sea como guías, hacer este tipo de diseño. De ahí la importancia del diseño curricular y la importancia de todo el manejo de la neurociencia en el educador musical. O también, fíjate que una vez tuve un alumno, lo que nunca pasa, que me habló y me dijo, maestra, estoy trabajando en México en una universidad de esas caras, donde me llegan en un Lamborghini y no estoy preparado para trabajar en ese nivel, porque a mí me dijeron que yo iba a ir a trabajar a la sierra. ¿Cómo trabajo ahí? O sea, es que son muchos polos diversos. Entonces, hijo, pues ahí trabajas con tu asignatura, con lo bueno que tú seas en tu asignatura, con lo académico,
será como tengas que trabajar. Es un abanico amplísimo. Espero haber, en la medida de mis posibilidades, respondido un poquito, Francisco. Sí, sí, o sea, estuve pensando ahorita que me estaba platicando lo de sus experiencias, de que que me ha tocado ver gente, por ejemplo, invidente, que a pesar de, yo no le diría limitante a una discapacidad, le diría otra perspectiva de la vida. Claro. Ajá, a pesar de que, por ejemplo, he visto pianistas, la posición no es la correcta. A lo mejor tienen alguna deformidad o algo, pero el sonido lo dan. Y he Claro. conocido gente así. Y ahorita que me decía lo de los pictogramas, lo interesante que me hace, y yo creo que es la cuestión de lo que te hace ser un buen maestro, de cómo tú te las ingenias para explicarle. Porque como usted dice, hay un infinito abanico de mentes y de formas de ser. Y tuve una experiencia con un niño, de cuenta, ese niño es un prodigio para la música de banda. O sea, empezó como a los 3, 4, 5 años, empezó con un instrumento, empezó a agarrar otro. Y luego me dijo el niño, oye, ¿me das clases? Pues sí, yo lo que pueda te lo enseño. Y lo que veía es que él agarraba las cosas de volada. Y yo creo que el reto ahí era mantenerte como a su nivel, Claro. al nivel que tiene el niño de su capacidad. De que, caray, me está pidiendo más, yo le voy a dar más. Y planear de una forma constante, caray, esta clase, ¿qué le voy a enseñar? La pasada que vimos. Y eso es como lo que yo he estado trabajando. O sea, ya que vimos qué objetivo, y yo le pregunto, oye, ¿tú qué quieres hacer? No, pues yo nomás quiero tocar a gusto mi estilo y bien. Está bien, yo voy a sentarte las bases y voy a agarrar los conocimientos que yo tenga del clásico para adaptarlos a los que tú quieres. Claro. Ujú. El alumno va a tener un proceso epistémico, o sea, un proceso de construcción dentro de su cabeza. Yo no puedo saber qué está pasando ahí dentro. Lo que yo tengo que hacer es un Sí, proceso didáctico para ver de qué manera yo logro que el alumno construya su conocimiento, no generar ese puente, y es en la planeación y en el estudio donde voy a poder hacerlo. Sí, ujú. efectivamente. Ok. Muchas gracias, Gracias. maestra. Gracias, Francisco. Fíjate que yo creo que todos los educadores musicales hemos pasado por eso. Yo trabajé en una escuela donde había 1000 alumnos. Era una escuela enorme, inmensa. Y yo tenía que darle clase de educación musical a los 1000 alumnos. Eran cinco grados de cada uno de los grados. Entonces, creo que fue el mejor escenario para aprender todo lo que puede pasar en la vida real, fuera de la teoría y fuera de muchas cosas, y cómo uno llega a esos espacios educativos y los maestros te ven como ya llegó el que va a cantar la ronda, y tienes que realmente hacer un gran trabajo de colaboración y de posicionar tu profesión para que haya ese respeto y se construya la importancia de esa actividad musical dentro de los centros escolares. No es fácil, realmente no es fácil, pero es la mejor enseñanza, ¿no? Estar ahí en sitio y ver cómo son las cosas y decir, bueno, esto funciona y esto no funciona, y no me lo contaron, me tocó vivirlo, ¿no? Entonces, es parte de la formación de nosotros. Ok. Muy bonita experiencia, maestra, doctora. Oiga, doctora, mire, aquí en el chat hay muchas reflexiones muy buenas. No me va a dar tiempo de leerlas todas. Sin embargo, hay una pregunta que ya lleva rato ahí, es de Alicia Jiménez. Entonces, podríamos pasar a la pregunta de Alicia Jiménez y después de ella atender a Selenie Solís, que ya tiene bastante rato la mano levantada. Entonces, primeramente, la pregunta de Alicia Jiménez dice así: ¿usted piensa que el educador musical debe ser un buen intérprete? Porque muchas veces cuando un estudiante no es buen intérprete, lo mandan a educación musical. La licenciatura en educación musical no es lo mismo que la licenciatura en música. El estudiante de la licenciatura en música va a ser un ejecutante,
y esa es su función. El egresado de educación musical va a ser un educador musical, y ser educador musical no es hacer niños prodigiosos, no es ser precisamente maestro de instrumento, en esencia de la profesión. No digo que no pueda ser, claro que puede ser y correctamente hasta donde llegue su nivel. Murray Schafer lo dice de una manera muy clara. La educación musical la deben impartir educadores musicales y la clase de instrumento la deben impartir músicos profesionales dedicados al instrumento. Lo dice clarísimo, yo creo que es lo más certero que puede haber. Los educadores musicales tenemos una función distinta, pero también podemos impactar de una manera más amplia en la sociedad, porque nosotros vamos a estar frente a un grupo y podemos hacer un cambio social desde otra arista. Es lo que consideran los educadores musicales y yo creo que así debe ser. Pero no sé si algo no quedó claro en la respuesta. Lo podemos ampliar. Pues es una pregunta que hacía Alicia Jiménez. No sé si está por ahí, si quiere intervenir con su micrófono. Bien, me parece que no. Entonces, sigamos con Selenie Solís. Muchas gracias. Es que quiero hablar y ya comentaron 4 puntos importantísimos y yo quiero felicitar a la doctora Aurora, estoy maravillada con sus respuestas. Ay, y gracias. quería comentar que el educador musical, su función es identificar los canales de comunicación del alumno, sea con discapacidad o sea prodigio, su forma de interactuar con la sociedad, porque, por ejemplo, los prodigios son también inadaptados sociales, también sufren de eso. Entonces, moderar de tal manera que se satisfagan las necesidades de los alumnos, identificar las necesidades de los alumnos e identificar los canales de comunicación. La música estimula mucho la comunicación, es así muy rápido, puedes lograr comunicación con un autista, y básicamente quería mencionar por ejemplo, la musicoterapia neuromotora trabaja con cómo se comunican a través del sonido. Entonces, es comunicación, el problema es de comunicación y bueno, el educador debe de identificar los canales de comunicación del alumno y moderar de tal manera que se pueda adaptar a la sociedad. Bueno, las necesidades el educador considera la inclusión y la diversidad. Por eso es la educación humanista. Gracias. Gracias, maestra. Efectivamente, qué bueno que lo mencionas, maestra. Fíjate que el semestre pasado, me parece, o hace un año realmente, hubo un chico que estaba muy interesado en trabajar musicoterapia. Al final del día hicimos una tesis con él, me tocó ser su directora de tesis en este tema, donde él diseñó un tópico para los alumnos de educación musical. ¿Qué es lo que los alumnos de educación musical debían saber como mínimo conocimiento para poder trabajar en estos grupos integrados? Fue un trabajo en extenso para después delimitar y decirle, bueno, ¿sobre qué discapacidades te vas a ir? Discapacidades cognitivas, discapacidades motrices. Entonces ya él eligió las discapacidades que después de un estudio encontró más recurrente en las escuelas de educación básica en el nivel primaria, y sobre esas diseñó los tópicos sustentados en los grandes escritores, investigadores de musicoterapia de esta década, este tópico para poder impartirlo a sus compañeros que iban a egresar de educación musical. Y fue un trabajo muy interesante porque ellos ya están ahí viendo la imperiosa necesidad de tener estos conocimientos, pero no nada más la están viendo, están buscando la manera de diseñarla y poder en algún momento hacer un taller o implantarla con sus mismos compañeros.
al respecto es lo que les quería compartir en este programa. También quería comentar que, porque Alicia de Coco me preguntó cómo se trabaja, cómo la educación trabaja la creatividad. Bueno, se está capacitando a los maestros para trabajar con el aprendizaje en base a proyectos. Y la taxonomía de Bloom, la finalidad de la taxonomía de Bloom es llegar a la creatividad. Esa es la forma. Sí, efectivamente, los chicos cuando están haciendo su protocolo de investigación están de la mano de la taxonomía para ver exactamente cuáles las acciones que se deben de hacer. Por otro lado, en otros espacios en que yo he estado trabajando, estuve de asesora del bachillerato, ahí hicimos un trabajo de la música en bachillerato, por ejemplo, es una paraescolar. Entonces, hicimos un tipo de trabajo de meterla en los programas oficiales y ver de qué manera lo hizo un alumno, un tesista, de qué manera se podía valorar, tener una calificación y entrar dentro de la currícula. Esto es muy difícil porque son programas federales, pero gracias a ese trabajo que él empezó a hacer con el primer semestre, gracias a esa tesis, ahora él ya está trabajando en bachilleratos aquí en Veracruz con todos los semestres de paraescolares para que puedan trabajar de esta forma. Entonces, de alguna manera se están moviendo fibras a partir de los intereses de los alumnos y efectivamente en el diseño curricular es bien importante manejar las taxonomías, las leyes, todo lo que es. Ahorita, por ejemplo, es un momento muy complejo porque acaba de salir, por ejemplo, la Ley General de Educación Superior, pero todavía no salen ni el sectorial de educación superior y mucho menos el estatal de educación superior aquí en Veracruz ni en los estados. Entonces, los diseños están como a medias, ¿no? Estamos esperando siempre este tipo de leyes que vengan para poder, con base en ello, diseñar cosas que sean factibles. Sí, muchas gracias. Perdón, Gracias. ya contamos con pocos minutos, entonces, ¿qué les parece si atendemos las dos últimas preguntas? Va a ser lo que quería preguntar Rosa Leticia, que primero levantó la mano, y después lo que el doctor Capistrán nos quiere comunicar. Entonces, primero Rosa Leticia, por favor. Sí, buenas tardes. Yo quisiera saber cómo fue el trabajo en la virtualidad. ¿Cómo fue el trabajo en la virtualidad? Sí, ¿cómo que es que captaron, que no hicieron que sus alumnos se perdieran, se fueran, que se quedaran en la universidad? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, a partir de la institución, la universidad estuvo muy pendiente, nos dio cursos de capacitación, la oportunidad de que los maestros se prepararan, abrieron las plataformas de Eminus y estuvieron muy al pendiente del apoyo a los docentes. Es muy complejo pues en todos los estados porque los chicos se van a sus casas, porque luego no tienen internet, porque caen en depresión, por todas esas cosas. A título personal, yo trabajé cuando se abrió la licenciatura en Educación Artística Virtual, la primera vez que se abrió aquí, que es de la más antigua licenciatura virtual de la Veracruzana. Yo trabajé ahí, hice diseño curricular, cuando Eminus apenas empezaba, que era realmente difícil manejarlo. Hice algunas materias, hice historia del arte, hice didáctica especial para la virtual y luego tuve la suerte de poder trabajarlo. Entonces, tener muy claro qué es la educación virtual, qué es la educación a distancia, qué es la educación en línea, que son cosas diferentes. Y cuando esto llegó, pues ninguno estábamos o no teníamos nuestros cursos diseñados para esto. De hecho, nosotros trabajamos en línea, no somos licenciaturas virtuales, somos en línea porque estamos atendiendo al alumno en tiempo real. Y después de 3 semestres, y aquí hablaré a título personal, buscado todo el material existente, he tratado de ver cuál es en mis materias que son teóricas, son de las que yo puedo hablar, qué tanto tiempo el alumno puede captar la atención de un video, qué tanto yo tengo que estar interactuando, qué tanto prende la cámara, apaga la cámara, prende el micrófono, todo este tipo de dinámicas que surgen a partir de la virtualidad, que ya cada uno tendremos que desarrollar independientemente de todos los apoyos que nos brinde la universidad.
Por otro lado, me imagino que para mis compañeros de instrumento debe ser bastante más complejo porque los micrófonos de las máquinas son muy malos, pero pienso también en las chicas de danza, que debe ser como terrible, y todavía pienso más allá en los estudiantes de medicina y no quisiera que me operaran si aprendieron de manera virtual. Entonces, pues creo que hemos hecho lo humanamente posible y hemos tratado de dar lo más que hemos podido a partir de nuestra experiencia y hemos crecido en los 3 semestres. Fíjese, maestra, que yo al principio estaba renuente, a mí me encanta interactuar con los alumnos y platicar, y ahorita viera cómo lo disfruto. La hora que tengo virtual con ellos es tan divertida. Creo que mucho es eso, ¿no? Que uno le encuentre la gracia y los alumnos la encontremos juntos y nos podamos reír juntos y vamos a oír esto y vamos a oír aquello y que sea divertido de entrada, ¿no? Que sea ameno. Es lo que yo diría desde mi experiencia. Sí, lo que pasa es que yo soy licenciada en educación musical y yo trabajo las materias prácticas, por ejemplo, de solfeo. Entonces, el año pasado, cuando la materia era presencial, pues, y luego nos vuelven virtual, entonces fue una forma tan difícil de que el alumno lograra el aprendizaje. Entonces, era por eso mi pregunta, o sea, ¿qué hicieron con la virtualidad, con esas materias que son prácticas y que no hay forma es malo el sonido, las cámaras a veces no son buenas, ¿qué recursos utilizaron? Era por eso la pregunta, o sea, ¿qué recursos habían utilizado para el desempeño, que el alumno lograra la competencia de aprender, por ejemplo, el solfeo? O sea, he visto, perdón, maestra, a mis compañeros que imparten la clase de eso, era tan creativa, han desarrollado sus cursos, todo el material que han diseñado, la entrega que han tenido, muchas horas que ellos han dado también de enseñanza personalizada, porque pues no queda de otra, y realmente no me queda más que celebrarles todo ese trabajo. Bueno, una disculpa, se nos ha ido el tiempo como agua, rapidísimo. Doctora, infinitamente agradecida por su colaboración, su ponencia fue muy nutritiva para todos nosotros y nos queda un minutito para escuchar al doctor Capistrán y preparar la mesa siguiente. Muchísimas gracias, doctora. Agradezco mucho este espacio, me siento muy honrada y muy feliz de estar con gente tan maravillosa como ustedes. Muchas gracias, de verdad. Nada más quería añadir que, bueno, abonando un poquito a lo que se ha dicho sobre el desarrollo de la creatividad y de la formación docente, como parte de una investigación que estoy realizando, he tenido que realizar observaciones docentes sistemáticas. Por ejemplo, la maestra Julieta González me ha permitido observar su clase. En la Universidad de Guadalajara, la maestra Laura Orozco me ha permitido observar su clase. Yo quería decirles que ha sido la experiencia más maravillosa. Yo ya había observado clases, pero no de manera sistemática. Y en estos últimos 2 meses que he tenido la oportunidad de observar las clases de la maestra Julieta, de la maestra Laura Orozco, del maestro Sergio Sandoval en la Universidad de Guadalajara, he aprendido lo que no me imaginaba. Ha sido una experiencia de aprendizaje maravillosa. He podido conocer estilos de enseñanza, métodos, actividades. Realmente me ha enriquecido mucho. Yo creo que todos los maestros, todos los profesores, todos los que ejercemos la docencia deberíamos de realizar observaciones sistemáticas de nuestros colegas. Nos quedaríamos maravillados de lo tanto que se puede aprender y seríamos mejores docentes, creo yo. Esa es mi contribución. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, doctora Aurora. Y gracias. Pues dejo la palabra a quien continúa en la presentación, quizás la doctora Susana. No desconozco quién continúa. Gracias, maestra Blanca. Muy amable y gracias por su contribución y su apoyo. Gracias, doctora Aurora. Un gusto haberla escuchado. Por aquí anda Enrique. Gracias, maestra. Listo. Le damos la palabra para continuar.